A las 4 de la tarde era el día de ayer, el horario en el cual se iba a dar y se dio a conocer finalmente el índice inflacionario. Había expectativa, quizás no mucha, porque ya algunos días antes se sabía cuál iba a ser el índice, o por lo menos se tenía idea de cuánto podía llegar a ser, y bueno, justamente se hablaba del 5%, una décima de diferencia con el número oficial, 5,1% para el mes de diciembre. La inflación anual fue del 94,8%, no llegó al 100%, bueno, está bien, no llegó al 100%, bien, pero no deja de ser un fue número. la cifra más alta de los últimos 32 años. El consuelo de tontos. Claro, estamos en un nivel inflacionario histórico, tranquilamente lo podemos decir de esa forma. La inflación, reitero, de diciembre fue de 5,1, el índice de precios al consumidor acumuló una suba del 94,8% a lo largo de 2022, según las cifras oficiales, según el INDEC. Además, la cifra anual quedó 5,2 por debajo de los 3 dígitos, no tan lejos, no tan lejos. Si bien el valor mensual de la inflación resultó 2 décimas por encima de noviembre, si se lo compara contra diciembre del mes anterior, representa una suba del 1,3%. Lo cual, obviamente, también es un número que complica. Por donde se lo mire, es un número complicado. La aceleración de precios que se inició en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania había dejado enterrada a mediados del año la previsión del 33% para todo el año, claramente. Y la crisis desatada hacia el final del semestre de 2022, que derivó justamente en la salida, en la renuncia de Martín Guzmán, el fugaz reemplazo de Silvina Batakis y posteriormente la llegada del actual ministro Sergio Massa, bueno, fue todo el contexto en el cual se llegó justamente a este número. En los últimos meses, el Palacio de Hacienda revisó sus estimaciones inflacionarias y las elevó al 95%. La sinceró de alguna forma. La división de mayor aumento en el mes fue restaurantes y hoteles, 7,2%, seguida por bebidas alcohólicas y tabaco, 7,1%. Lo noté. Claro. Lo noté. A su vez, en diciembre se destacó el incremento del servicio doméstico que impactó en equipamiento y mantenimiento del hogar, 5,9%. De los combustibles, con incidencia del transporte también, dos rubros que van casi pegados, casi de la mano, 5,8%, y de la cuota de medicina prepaga dentro de la División de Salud de 5,7%. La suba de alimentos y bebidas, las otras bebidas, las no alcohólicas, fue de 4,7%. Dentro de todo, fue la suba más controlada, que obviamente aquí están la incidencia de los programas de la Nación, de los precios cuidados, que no es que no aumenten, aumentan con un monto determinado. Fue la que más incidió en la mayoría de las regiones esta suba de alimentos y bebidas no alcohólicas. Reitero, a pesar de la existencia de programas que son de la Nación y en el caso de Santa Fe, de la provincia también. Se destacó el aumento de frutas, aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, pan y cereales. Todos cuestiones que son sumamente sensibles para el quehacer diario o para la rutina. Y en algunas regiones, verduras, tubérculos y legumbres fueron los mayores aumentos, o por lo menos los que más incidieron. A lo largo del año, el rubro que más aumentó fue prendas de vestir y calzado, seguido por restaurantes y hoteles con el 108,8%. Luego crecieron por encima del promedio alimentos y bebidas no alcohólicas, que llegó al 95%. Reitero, alimentos y bebidas alcohólicas, que debe ser uno de los rubros más sensibles de los que compone el índice de precios al consumidor, 95%. Comer y beber en la Argentina sale 100% más caro que hace un año atrás. Es increíble. La inflación, bueno, hay un desagregado de cómo fue el periplo de la inflación a lo largo del año. Estoy buscando, por ejemplo, febrero de 2022, febrero del año pasado, obviamente, 7,5%. Marzo, 7,2%. Después viene una seguidilla de 4 o 5. Después, agosto, 7,1%. Reitero, febrero, marzo y agosto fueron los meses con inflación más alta. Febrero 7,5%, marzo 7,2% y agosto 7,1%.
Y después de ahí vino la saga de Sergio Massa, básicamente, y a partir de ahí fue bajando de a poco la inflación. Se está cumpliendo con la baja de la inflación, pero sigue siendo una inflación sumamente alta. Se cortó la proyección que tenía en algún momento, hoy escuchaba a algunos especialistas, cuando llegaba al 7%, las proyecciones eran que iba a pasar el 100% la inflación global. Finalmente lo que se hizo a través de distintas intervenciones del Estado, en las paritarias, en los precios justos, en sentarse a una mesa de discusión con las empresas alimentarias, que también tienen la culpa de esto, no es que solamente el Estado, las empresas alimentarias que también ponen el precio a algunos alimentos, como las grandes cadenas de supermercado, también tienen incidencia de esto. ¿El gobierno tiene la culpa? Claro que tiene la culpa, obviamente, pero no está solo en esto. Las empresas alimentarias, las cadenas de supermercados también en esto tienen incidencia, digamos, no es una cuestión así fortuita. Bueno, en esos meses que mencioné fueron los de inflación más alta y después lo que vino fue la saga de Sergio Massa, en donde se sentó con algunos actores que hacen a la formación de precios y bueno, pactaron, no aumentemos, no podemos, bueno, aumentemos controladamente y hasta ahora se está en eso. Vamos a ver cómo se llega a esto. Ayer hablábamos con la Colo, hay una iniciativa que ya está en marcha, una paritaria que llegue al 60% o trazada con los gremios o con algunos gremios de la CGT en dos partes, aumentos de 30 y 30%, ¿para qué? Bueno, para tratar también de que los salarios, como pasaba en algún momento, no acompañen o no sean, esto es muy discutible, no sean los que también sumen a la inflación. A mí me parece un poco perverso, esto es una postura absolutamente personal, a mí me parece un poco perverso decir que el salario de trabajadores y trabajadoras es lo que aumenta la inflación. Vamos a explicarlo, Sergio, vamos a explicarlo. ¿Por qué se considera eso? Vamos a decirlo. Para un empresario, para una empresa, para la industria, para todo lo que sea el sector, que tenga una planta de empleados y empleadas, el salario es un costo. Claro. Y eso de alguna manera tiene que traducirse en el producto final. Por eso hace que el salario sea contributivo a la inflación. Esto parece muy evidente, pero si no se dice parece que no se entiende. De todas formas, los gremios también estaban hablando, o por lo menos lo que se está planteando en este momento del año en relación con paritarias y con este índice de inflación es, gremios están pidiendo actualizaciones con cláusula gatillo. Gobierno está diciendo eso va a ser bastante difícil de llevar adelante. Y en este marco, bueno, vos decías un aumento de un 30% en dos veces. 60%, un 60 en dos veces. De 30 y 30. No sé, no creo que se llegue al fin de año con esa actualización salarial acorde a la inflación. No. Hay algunos gremios que ya se están oponiendo. A mí me parece que no, que la pérdida del poder adquisitivo ya es una realidad. Además hay algo muy elocuente, muy elocuente. Si vos un día vas al supermercado o al almacén o a la verdulería y lo que la semana pasada estaba a 500, ahora está a 700. Sí. Si el litro de leche estaba en 170 y ahora está a 200, la inflación es eso. Y hay un nivel de especulación muy alto. Sí. Es aumentar por las dudas. Sí, claro. Eso es lo que me parece que hay que controlar. No aumentes por las dudas. Mientras tanto, en Estados Unidos bajó. Sí, también. Hay toda una cuestión también con la discusión de las mediciones inflacionarias y eso. Es verdad, por lo menos el índice oficial de Estados Unidos habla de una baja en la inflación, pero en ese sentido también no es tan lineal la medición de comparación entre un país y otro. ¿Sabes lo más triste de todo esto? Es que uno lo naturaliza. Ya claro, no te sorprende que algo aumente. Claro. Voy a ver cuánto aumentó. Claro. Es que fui al kiosco recién y dije, bueno,
va a salir 100 o 200 más que la semana pasada. No, todo es 1.000 pesos. Últimamente todo es 1.000 pesos. Es que, claro, el 1000 reemplaza el 100 de antes. Todo es 1.000 pesos. De eso vamos Así. a estar hablando dentro de un ratito. Sí, por eso no quiero andar tanto en el tema. Pero no, a me ver. sorprende el Sí, nivel claro. de naturalización que tenemos con el tema. Con los precios, con los precios aumentados. Ya vas sabiendo con un poco más porque sabés que te van a cobrar un poco más de lo que salía. A ver, ¿para qué me alcanza? A ver, ¿para qué me alcanza? ¿Te acordás cuando era chiquita y iba al kiosco? ¿Para qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza? Deme Ah, Bartolomé Mitra ahí, pique, ¿para qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza? De- de- 80.000 caramelos. Ahora Claro. el caramelo sale de 100 pesos. Sí. No, y cuando te daban de vuelta un caramelo, ahora también lo No. ¿Qué eran los chinos con eso? Los super chinos que te dan con Sí, caramelo. claro. Ahora te dan medio caramelo. Pero Ahora- no sé qué caramelo No sé te qué pueden te dan dar tampoco. No sé qué te dan ahora.